este ciclo de conferencias de sensibilización que, de acuerdo con la política rectoral, es uno de los deseos institucionales. Y como también se han dado cuenta las diferentes acciones que se han venido desarrollando por parte de la alta dirección institucional, esto no es única y exclusivamente un embeleco, un deseo, una idea de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Esto es una necesidad que viene surgiendo resultado de los diferentes cambios que se dan en el entorno. Y no solamente de los diferentes cambios que se dan en el entorno, sino de la velocidad que se están dando en esos cambios en el entorno. En el día de hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante. Grandes amigos son los que nos han acompañado en estas sesiones. Hoy hablaremos de un tema que es muy relacionado con lo que se ha venido trabajando, la transformación digital, pero muy en particular de la administración universitaria. Es allí donde se hará el foco por parte de nuestro conferencista de hoy. Muy posiblemente varios de ustedes lo conocen. Javier Amado, el doctor Javier Amado. Javier, creo que si leo completa tu hoja de vida nos demoraríamos todo el tiempo de la conferencia, así que simplemente diré que es un estudiante profesional. Ese es Javier Amado, un estudiante profesional. Y además, como se han dado cuenta de las conversaciones cortas que tuvimos hace unos minutos mientras ingresaban los demás, un hombre feliz que se dedicó en una primera instancia a quemarse las pestañas, sacando un título en ámbitos técnicos, en ámbitos de ingeniería, se dedicó muy a los números, un hombre cuantitativo, y en ese orden de ideas, pues él obtuvo en una primera instancia su pregrado en el ámbito de las ingenierías. Después se fue moviendo hacia el ámbito de las ciencias de la educación, hacia el ámbito de las ciencias administrativas, y aterrizó en unos temas que son comunes para todos los que estamos aquí conectados. Él tiene un doctorado en temas de educación y adicionalmente está haciendo... no, el doctorado en educación no lo has terminado, ¿cierto, Javier? Ese es el doctorado que estás en este momento. Educación y luego de ingeniería. Sí, el de ingeniería es de la Francisco José de Caldas y el de educación es en la Santoto, si mal no recuerdo, ¿cierto? Entonces, pues Javier es una persona que conoce muy bien el sector de la educación superior colombiano. Ha vivido, iba a decir sufrido, pero no, asertividad en el lenguaje, positivismo, ha vivido todos los posibles cargos que uno puede tener en el ámbito académico y también en el ámbito administrativo universitario, hasta llegar a ser rector e inclusive apoyar la generación de política pública en el ámbito de la educación superior en este país. Como gremio, a través de A7 en su momento, él fue el director, mandacallar, presidente. Es que cada vez que hablo con Javier me equivoco del nombre específico del cargo que tiene en ese momento. Así que en el ámbito gremial, de la forma en la que nos agrupamos los diferentes actores del sector, pues Javier manejó a A7. Y hoy por hoy se encuentra en una entidad muy interesante. Casi siempre cuando conversamos con un tercero y hacemos referencia, o Javier lo escucho que hace referencia a su posición actual, pues lo miran así como, ¿y esto de qué se trata? Él es el gerente general de FODESEP. FODESEP es el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Yo siempre hago el ejemplo, y perdóname la simplicidad, Javier, el ICETEX le presta a los estudiantes, FODESEP hace exactamente lo mismo, pero las instituciones de educación superior. Hay más o menos, muy cerca. Muy cerca. Entonces, pues ese es Javier. Esa es la persona que nos hablará hoy. Una presentación muy corta, convinimos con Javier, va a hacer una presentación muy corta sobre lo que es la transformación digital de la administración universitaria y luego procederemos a hacer una conversación en el que esperaríamos también la activa participación de algunos de los que en este momento están conectados.
De esa manera, pues podríamos hacer un ejercicio interesante, no un ejercicio simplemente de una vía. Javier, quedamos en tus manos. Muéstranos un poco esa perspectiva genérica para luego sentarnos y aterrizar esas ideas que estaremos soltando. Perfecto, entonces, con el permiso de ustedes y Dieguito, apenas se pueda confirmarme si ya se está viendo la presentación. ¿Listos? Ahí se ve. Sí, Perfecto. señor. Listo, entonces, efectivamente, muy buenos días, Javier Duván Amado Acosta. Ya voy a hacer un resumen de esos que Dieguito acaba de hacer. Espero que sea muy gráfico. Y diríamos las 4 palabras mágicas que vamos a estar dialogando rápidamente, que son transformación digital en la administración universitaria. Yo soy Javier Duván Amado Acosta. Como Diego lo mencionaba, soy licenciado de vocación, ingeniero de profesión, filósofo de pasión. He hecho un poco de estudios cruzados. Puedo decir que soy un aprendiz de investigador, aprendiz. Cuando yo estoy al frente de Diego, ni siquiera alcanzo la categoría de aprendiz, pero hacemos un esfuerzo. Lo que sí puedo decir es que soy un gran adicto al café con mis amigos y mis amigas. Vibro con el compartir con eso. Trato de ser un lector lo más constante posible. Trabajo como pasión adicional. Me encanta mi trabajo y eso me hace cuestionar constantemente lo que estamos haciendo. Y parte de lo que vamos a proponer ahorita es precisamente hacer como un cuestionamiento sobre los temas que nos competen, y actualmente pues me desempeño como el gerente general del FODESEP, que aparecen algunas cosas que hemos escrito con algunos amigos que me ayudan a impulsar en las noches de insomnio lo que es ser un aprendiz de investigador. Quiero mencionar rápidamente qué hacemos en el fondo, porque es la entidad con la cual actualmente desempeño mi vida profesional. Es una entidad del Estado que procura agrupar a las instituciones de educación superior del país sin distingo de modalidad, nivel, fuente de sus recursos y demás, para a raíz de eso conformar precisamente el nombre, el fondo. Todos aportamos, todos ponemos recursos y con esos recursos hacemos diseño, desarrollo, promoción, financiación, cofinanciación de las instituciones de educación superior. Por eso decía Diego, está muy cerca cuando dice, nosotros nos encargamos de la oferta educativa, que es la que hacen las instituciones de educación superior. Tenemos 120 instituciones de educación superior afiliadas en este momento, cuyas sedes principales están en 24 departamentos. Nuestro gobierno corporativo está conformado por una representación del Ministerio de Educación Nacional, de parte del Viceministerio de Educación Superior, la presidencia del ICETEX, Mauricio Toro hace parte de nuestros órganos colegiados, y representantes rectores de las 120 instituciones de educación superior, que de una u otra forma hacen todo el gobierno corporativo. Aquí aparecen el grueso de las instituciones que hacen parte de nuestra organización. Por supuesto, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca hace parte de las afiliadas de FODESEP. Desde casi los 30 años que llevamos de existencia, ha estado con nosotros precisamente afiliada. ¿Por qué hablar de transformación digital en la administración universitaria? Y esto tiene que ver fuertemente con el tema de educación, en este caso educación superior. Tenemos un compromiso global alrededor del Objetivo de Desarrollo 4, educación de calidad, que nos permita garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y para todas, ¿sí? Con una impronta que hemos venido dialogando en diferentes escenarios en este momento. A veces le ponen a la educación la tarea de cambiar el mundo, pero la educación realmente creemos que no cambia el mundo, sino cambia a esas personas que cambian el mundo, porque el mundo cambia a partir de las personas. Y en este momento el mundo cambia de la mano de las tecnologías. Hemos evolucionado en un acceso a universal, y solamente es a manera, si se puede decir, anecdótica. En menos de 2 décadas hemos pasado de una cobertura en América Latina, incluyendo, por supuesto, las cifras reflejan la realidad colombiana, de un 23% de cobertura en América. 20 años después estamos alrededor del 52%. En este momento el Estado colombiano informa que tenemos un 54% de cobertura en la educación superior. Y si vemos el resto del mundo, vemos cómo se ha ido haciendo cada vez más creciente. Si bien es cierto, el porcentaje global es del 38%, un poco por algunos países que de pronto en Asia
menor todavía tienen dificultades en el África, Oceanía, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, todo lo que es Estados Unidos, parte de Europa, y vamos balanceando y vemos las cifras, vemos que hay un incremento global en esa cobertura y acceso a la educación superior. Eso nos pide a nosotros continuar con ese tipo de políticas de cobertura universal, pero también nos pide integrar tecnologías. Y por eso vamos a hablar de las dos primeras palabras, transformación digital, rápidamente, dos ideas cercanas tomadas un poco de lo que dice en este momento la literatura colombiana, especialmente alrededor de los COMPES que hablan sobre la transformación digital. De entrada es un proceso, la transformación es un proceso. ¿Por qué? Porque implica cambios, implica en este caso, por tratarse de transformación digital, pues usar tecnologías digitales para mejorar ¿qué? Calidad, eficiencia, innovación de los servicios, de la oferta, de lo que le entregamos a nuestros estudiantes y a la comunidad, nuestros estudiantes que son quienes van a cambiar el mundo y nosotros que cambiamos con ellos, transformándonos. El cambio es transformación, la transformación es un profundo cambio. Y esos productos o servicios que se ofrecen, en este caso, a nuestra sociedad, a la sociedad colombiana. Igualmente, la transformación puede tener múltiples beneficios, podrá tener barreras y vamos a ver unas muy corticas rápidamente en un slide siguiente, pero múltiples beneficios para ampliar el acceso a la educación, poder llegar a esos sitios remotos en donde nadie más llega. Tenemos una cifra que no está en nuestro slide, pero habla del tránsito inmediato a la educación superior. De cada 100 jóvenes que en grado 11 deberían ingresar de una vez a la educación superior, en el promedio colombiano solo lo logran el 40.11%. 40%. 40%, eso significa que cada 100, 40 logran hacerlo. Pero si vemos esas cifras en las regiones, en los municipios, no alcanza a ser el 27% y tenemos municipios en donde perfectamente puede ser del 8 o 9. En Inírida de cada 100 estudiantes de grado 11, transitan inmediatamente 9 a la educación superior. Y la educación superior tiene un 50% de deserción. Significa que entre 4 y 5 se van a graduar al final. Entonces, de 100 que se gradúen, solamente 4 o 5 es una caída muy, muy, muy difícil. Por muchas razones, pero de entrada, el acceso les complica a estos jóvenes poder transitar de manera efectiva. Podemos mejorar calidad de enseñanza y aprendizaje por múltiples métodos, el acceso al conocimiento. Hace más de 70 años nosotros decíamos el acceso a la información va a hacer que todo el planeta mejore ostensiblemente sus cifras. ¿Ha mejorado? Claro que sí, pero todavía no, porque hay lugares de nuestro país, lugares de todo el planeta en donde no llega la información, donde no llegan los contenidos, donde no llegan las fuentes de conocimiento. Por supuesto, la transformación digital permite un fomento a la investigación y a la colaboración de una manera radical, la posibilidad de encontrar a otros que están investigando lo mismo que yo estoy investigando y conectarme con ellos como estamos haciendo en este momento en tiempo real, gracias a la transformación digital y a los efectos de la digitalización de todas las tecnologías, se convierte en un elemento vital y finalmente fortalecer la gestión y transparencia que creemos que de una u otra forma es uno de los impactos más importantes. Los otros dos conceptos, la administración universitaria. Las universidades se comportan como entidades y organizaciones, claro, de conocimiento para su gestión y para la transformación del mismo. En esa medida, al comportarse como organizaciones, pues aparecen componentes de orden administrativo y gerencial, como toda organización, conjuntos de personas que tienen un fin común a través de procesos de gestión de servicios o productos. Y en este caso, nosotros hacemos gestión del conocimiento. Y para eso requeriremos, entre otros, conceptos claros, metodologías para administración y constante transformación. Si bien es cierto, originalmente, las personas que estaban a cargo de las instituciones, de su dirección, vamos a mencionarlo así, se ocupaban solamente de hacer que se cumpliera el objeto de enseñanza-aprendizaje. La verdad es que la consecución de los recursos, la verificación de los escenarios, la consecución de las herramientas necesarias para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues llevan a que tengamos una administración. Entonces, desde la estrategia que se diseñan hoy en día, todas las instituciones, todas las entidades, todas las universidades del país, todas las instituciones de educación superior colombianas, tienen una estrategia para abordar las necesidades sociales. Unicolmayor tiene una definida en su proyecto educativo institucional y esa estrategia hace que se requiera una estructura organizacional que haga efectiva el desarrollo de la estrategia.
Y finalmente, esa estructura organizacional que busca hacer efectiva la estrategia, pues en el día a día, en la operación diaria, tiene que ejecutar un conjunto de actividades, tareas, asignaciones que permitan que se genere el acto educativo. Ahí nace esa necesidad de administración. Podríamos mencionar 3 conceptos que tomamos de manera amplia, como administración, donde limitamos no más diríamos, al proceso de análisis, gestión, control, pero poco a poco también surgió el concepto de gestión, en donde se enfatizan los modelos educativos, en el diferencial, en la capacidad de transformar a los jóvenes y a toda la comunidad educativa a través de lo que hacemos en términos educativos. Y eso requiere una capa de gerencia, que es la que nos convoca a todos los directivos cuando tenemos que buscar la gestión de los recursos, cuando tenemos que estar procurando la optimización del ejercicio. No siempre es muy sencillo de entender. Cuando uno está desde la perspectiva docente, pues claro, ve a la gerencia ya como a veces hasta como obstáculo o como demagogia, pero cuando uno está en la gerencia, se da cuenta que tiene que hacer todo para que esa docencia pueda funcionar, para que ese ejercicio educativo pueda funcionar. Unas cifras rápidas para poder definir por qué estamos hablando de transformación digital, y solamente voy a tomar 2 puntos de referencia que en realidad son cifras globales y cifras latinoamericanas, y es la cantidad de usuarios que desde el año 2005 hasta el año 2022 se conectan a Internet, usan Internet en miles de millones. Fíjense la curva creciente, con tendencia creciente, cada vez un poco menos, claro, porque ya estamos haciendo cobertura de la mayor cantidad de población del planeta, pero estamos hablando de una cobertura de más del 65% de los habitantes de nuestro planeta conectados a Internet. No número de conexiones, sino personas conectadas. ¿Y cómo se ve esto en América Latina? En América Latina somos el 4º país con número de usuarios en Internet. El 4º país, 39.340.000 personas en Colombia tienen conexión a Internet. Claro, somos 50 millones, 52 millones probablemente. Eso significa que todavía nos falta mucho para lograr conexiones a Internet, pero en este momento somos el 4º país que tiene conectividad, y esa conectividad hace que nosotros de una u otra manera tengamos una responsabilidad desde las instituciones de educación superior para proveer conocimientos, formación, para proveer estrategias que de una u otra forma hagan que esa digitalización natural de las tecnologías en la vida diaria tenga una transformación en nuestras organizaciones, y la educación no puede ser la excepción. No solamente que entramos en una digitalización por conectividad, ya estamos con la era de los algoritmos encima, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que es crear procesos automatizados para convertir esa información en conocimiento procesable. La riqueza de la inteligencia artificial en este momento está alrededor de poder transformar la información para la toma de decisiones. ¿Que ChatGPT en contra de la educación? Probablemente no. Tenemos es que aprovecharlo precisamente para no seguir abordando gruesas capas de información, sino poder producir conocimiento con mayor velocidad alrededor de la inteligencia artificial. Luego, esto es una demanda todavía más acelerada de los procesos de transformación digital en las instituciones. ¿Qué nos viene pidiendo un poco la operación diaria de lo que sucede en las instituciones de educación superior con la estrategia que nos está jalonando en este momento nuestro propio gobierno? Y entonces, claro, desde gestionar los recursos y servicios existentes de manera digital, hoy en día nuestros estudiantes no deberían estar yendo a hacer sus procesos de matrícula en la institución, a sentarse en las instituciones de educación superior a esperar el número de fila para poder hacerlo. No, eso ya debe estar en línea, como lo tienen el grueso de nuestras instituciones de educación superior en el país, por supuesto. Pero eso nos lleva también a requerir procesos de innovación digital hacia nuevos servicios, que el estudiante pueda gestionar y gerenciar las necesidades propias de su día a día, de sus estudios, a través de técnicas digitales. Y una apuesta muy grande de nuestro Estado en términos de gobierno digital. Una hoja de ruta que puede marcar cómo podemos hacer ese viaje hacia la transformación digital, y entro solamente esos elementos que vamos a discutir rápidamente con Diego. Entonces, primero, debe tener un profundo compromiso con la dirección. Normalmente estos procesos de transformación en las instituciones surgen de las comunidades académicas, de los docentes, pero si la dirección no está comprometida, definitivamente no va a funcionar.
Debe elegirse un equipo base que quiera impulsarla, que tenga de una u otra forma la asignación de responsabilidad para que sean ellos los que lideren a los otros para incorporarse en la transformación digital. Debe haber un comunicacional transversal clarísimo. Todos deben saber en qué andamos y cuál es la apuesta que tenemos. Una divulgación y formación interna alrededor de la transformación digital. Por supuesto que los planes generados a partir de esa divulgación y formación interna sean de una excelente ejecución, ¿sí? La excusa por cualquiera de las razones que podamos esgrimir alrededor de la transformación impide esa transformación definitivamente. Y finalmente, continuidad en la comunicación, no solamente en la divulgación contándole a los demás, sino diciéndonos cómo vamos avanzando. Estos 5 elementos de una hoja de ruta, de una u otra forma, son la experiencia del grueso de las instituciones de educación superior en América Latina. Pero obviamente hacer esto pues nos enfrenta a algunas barreras que, como decimos, si estas son las necesidades, las barreras inmediatas surgen cuando, por ejemplo, decíamos en el slide anterior, compromiso de la dirección, una primera barrera. Si no es prioridad de la alta gerencia, no va a funcionar, no funciona. Por el esfuerzo de los docentes tratando de cambiar la institución, va a ser muy demorado. Segundo, que no tengamos, y perdón que aquí colocamos mano de obra calificada por el término que se utiliza de una u otra forma en las empresas, pero en las instituciones de educación superior, que la comunidad no esté calificada al respecto. Por eso mencionábamos acá un equipo que lidere la digitalización y que tenga formación. Resistencia organizacional al cambio. Pero si siempre hemos hecho las cosas así, ¿para qué tenemos que cambiar? Eso de los programas virtuales, como decíamos nosotros en los años 2018 y 2019, alrededor de programas virtuales que son una expresión de una transformación, de la transformación digital, decíamos es que todo lo que está en digital, todo lo que es virtual es de baja calidad. Y esa baja calidad nos exigió durante pandemia comprobar que podríamos hacerlo con calidad, mientras durante más de año y medio estuvimos encerrados a nivel global. La transformación digital no es parte de la estrategia de la empresa, sino es una estrategia que cubre a la misma estrategia de la empresa. La asimilación de tecnologías digitales no han sido claramente explicitadas y siempre que pensamos en transformación digital, lo primero que pensamos es en tecnologías. ¿Qué deberíamos comprar? ¿Qué tipo de tecnologías? ¿Qué tipo de mediaciones? Entonces, en Colombia existe un marco alrededor de esto. El artículo 147 de la ley 1955 del 2019 del Plan Nacional de Desarrollo mencionó que las entidades del orden nacional deberían incluir en su plan de acción el componente de transformación digital. Y surge precisamente el COMPES 3975, en donde nos demanda a las entidades públicas de todo el nivel nacional que pudiéramos establecer planes de transformación digital con el fin de enfocar esfuerzos en el tema de la transformación. Yo creo que esa transformación le debe pegar a esto en términos educativos, y solo lo menciono en este slide para decir que de cada 755,000 niños y jóvenes que entran al sistema de educación, al sistema educativo en el grado primero, ahora con la universalización, pues vamos a tener 3 grados previos de educación infantil. Solamente después de varios años, 114,000 ya no terminan primaria, 124,000 ya no terminan grado noveno, 16,000 llegan a 11º pero no se gradúan, y finalmente salen del bachillerato 307,000, para que de una u otra forma cuando ingresan a la educación superior solamente 85,000 se gradúen y consigan empleo. 755,000 al final 85,000. Mucho de eso por otras variables, muchas variables, pero quiero acotar que una variable que puede ayudar a desembocar ese embudo para tratar de hacerlo más amplio y que haya mayor posibilidad de acceso es definitivamente los accesos digitales y poder subir todas estas cifras. Cierro solamente con una recomendación para iniciar el diálogo, querido Diego, y es pasos esenciales en un marco de transformación digital de acuerdo con el COMPES. Primero, ya lo mencionamos, conformar el equipo de transformación digital. Segundo, definir una visión digital y una hoja de ruta de esa transformación digital. ¿Para qué la queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo digital que queremos incorporar en nuestra organización, en nuestra institución de educación superior? Para saber específicamente qué es lo digital de nuestra visión. Por supuesto, hacer un diagnóstico, evaluar el estado actual, tratar de verificar cuáles son las barreras e ir eliminándolas, porque muchas de esas barreras ralentizan realmente el proceso de transformación.
Cuarto, pues ejecutar la ruta, lo mencionábamos en la ruta previa, y es hacer la tarea, hacer el plan. Lo que está dentro del plan se debe ejecutar. De una u otra forma, los planes son vivos, ¿no? Por eso la visión debe ser lo suficientemente clara para que si un plan se trunca, de una u otra forma lo podamos cambiar. Y finalmente, preparar y evaluar las acciones relacionadas con el inicio y puesta en marcha de soluciones de transformación digital. Creo que, Diego, vamos a hablar de algo esencial, y es todo esto solo tiene sentido si las personas, si los individuos y las comunidades educativas están dispuestas a trabajar en el tema. Muchísimas gracias. Soy Javier Duan Amado Acosta, gerente general del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Este código QR les permitirá a ustedes tener mi contacto, lo escanean y de una u otra forma ya pueden incorporarse a la comunidad y pueden escribirme en cualquier momento. Entonces, Dieguito, adelante, por favor. No, Javier, muchísimas gracias por esa muy corta presentación, porque es que nos podríamos quedar hablando horas y horas de esos 4 temas que pusimos en el título de la conferencia. Primero, transformación. La sola palabra transformación ya nos abre un espectro monumental, un espectro amplísimo de posible discusión. Luego le enredamos la existencia cuando le metemos la palabreja digital, que está asociado a tecnología, que está asociado a conocimiento, que tiene unas connotaciones que también uno ahí podría dedicarse en profundidad a escarbar y sacar cosas interesantes. Y luego seguimos enredando la pita, metiendo el tema de administración. Y además tú lo decías, ¿administración? ¿O será más bien gestión? ¿O será que el tema es la gerencia? Y ahí, cuando dicto mis cursos en los MBAs en los que participo, hago esa diferencia. La administración es algo más que gerencia, sobre la base de unos artículos de unos grandes amigos investigadores también, que creo ahí te estás dejando muy por debajeado cuando hablas de que, oye, es que yo investigador hago mis esfuercitos, a ver, por Dios, inclusive para que todos lo sepan, Javier forma parte de uno de los grupos categorizados en el más alto nivel por nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en temas de tecnología. Y ahí donde lo ven, a pesar de que dice que es disque filósofo y que además que dice que disque licenciado, pues es un hombre de tecnología, es un hombre de ingeniería, es un hombre de aplicación práctica. Es un hombre que lo que hace es llevar a feliz término las propuestas que se realizan, y en particular cuando se trata de administración universitaria, que ese es el último elemento. Universitaria, oye Javier, ¿y por qué universitaria? ¿Por qué no el sistema educativo? Tú lo mencionabas en el embudo, y creo que por ese lado también tenemos de dónde jalar la pita e ir hacia adelante en estos temas. Inclusive me encanta esa presentación que haces personal, porque lo que se expresa claramente allí es un propósito, entendido básicamente como hacer lo que me gusta. Si todos los que estamos aquí conectados hacemos lo que nos gusta, ya hemos logrado mucho, hacer lo que nos gusta. De otro lado, pues obviamente no solamente es que me guste, sino que pues también sepa hacerlo. Entonces, pues Javier le encanta hacer lo que hace, y por su estructura profesional, por su estructura de formación académica, por su ya larga experiencia en el ámbito de la educación superior, pues él sabe hacer lo que está haciendo. Por otro lado, tercera característica de ese propósito que ojalá todos los que estamos aquí conectados tengamos: lo necesita la sociedad. O sea, lo que nosotros hacemos, si nos gusta, si lo sabemos hacer, y en tercera condición, la sociedad de afuera lo necesita, vamos súper bien. La tapa de la olla, la cereza en el pastel. Y si me pagan, por Dios, estoy en el lugar que toca. Estoy en el lugar que me toca. Oye, Javier, tú hablabas algo interesante, una frase de que nosotros en el sector de la educación superior no vamos a cambiar el mundo. Nos queda muy difícil cambiar el mundo desde la educación superior, pero lo que sí podemos hacer es que vamos a cambiar a aquellos que cambian el mundo. Yo esa frase la utilicé en muchas ocasiones hasta que alguien me preguntó, bueno, ¿y quién dijo esa frase? Porque pues, si lo dice Diego Cardona, dígame quién dijo esa frase, a ver si le creemos a esa frase. Entonces, mira, a ver si de pronto Albert Einstein
en ese acervo de frases que le endilgan al pobre hombre, hubiera dicho eso. Y no, por ese lado no fue. Así que si seguí la indagación, ¿sabes quién la dijo? Un tipo Pablo Freire. Pablo Freire. Es un hombre de nuestra entraña, es un hombre del área en la cual nosotros estamos. Qué vaina que tengamos que morir, porque ese es un personaje que ojalá estuviera hoy por hoy aquí con nosotros. Ahora, hasta de pronto con la tecnología, en un futuro no muy lejano, tendremos lo que se denominaría la trascendencia de la vida. El hombre bicentenario de nuestro querido autor de cabecera, Isaac Asimov, y todo lo que es el uso de tecnología en beneficio de la sociedad. Oye, Javier, cuando estamos acercándonos al proceso, al concepto de transformación, eso implica cambio, eso implica adecuación, eso implica renovación. Ahí, en el concepto inicial de transformación, quitémosle todos los apellidos, digital no, ni universitaria tampoco, transformación, en el concepto de transformación. Lo hemos hablado en varios entornos, en varios momentos. Con Javier nos encontramos continuamente a tomar el delicioso café, que es una de las pasiones mutuas que tenemos. Además, ahí también tenemos algo en común, Javier, y es que nos encanta tener los mismos, yo no diría enfermedades, sino pruebas. Afecciones de salud. Un poco. Es que eso sí. Cuando nos hemos intentado tomar esos cafecitos y esas conversaciones alrededor del delicioso café, nosotros siempre hemos estado impulsando que la educación debe cambiar. La educación debe cambiar. Javier, en muchas ocasiones, si tú lo planteaste, pues si así ha funcionado, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que cambiar? E inclusive muchas organizaciones que después del totazo, violinazo que sufrimos en el 2020, por la pandemia, hicimos unos cambios que nos llevaron a mantener la operación. Pero finalizada esa condición crítica, esa condición coyuntural, un porcentaje relativamente importante de instituciones han ido retomando los modelos tradicionales. Y parece que la cosa funciona. Entonces, ¿por qué cambiamos, Javier? ¿Por qué tenemos que transformarnos? ¿Cuál es la razón? Yo ahí, querido Diego, quisiera solo acotar en esa última parte, pareciese, me parece que la palabra clave es pareciese, ¿cierto? Pareciese que funciona, pero la verdad es que en este momento, a pesar de los ingentes esfuerzos de nuestro actual gobierno por proveer posibilidades de acceso a través de la universalización del acceso en la educación superior de pregrado, lo que llamamos matrícula cero, lo que llamamos gratuidad, el grueso del sector de la educación superior está sintiendo, las cifras lo mencionan, ¿no? Para que no sea simplemente una percepción nuestra alrededor de lo que hemos dialogado en diferentes escenarios, sino las cifras muestran cómo las instituciones de educación superior tienen en este momento unos retos que le claman los mismos estudiantes. Los estudiantes ya no quieren específicamente solo la clase, el tradicional, lo denominamos en nuestro momento y ahí se notará nuestra edad, tiza, tablero y lengua, ¿cierto? Cuando le decían a uno tiza, tablero y lengua, para los más jóvenes que están conectados con nosotros y no sepan qué era la tiza, era un instrumento prodigioso para escribir en una pared negra o verde. Y entonces, hoy en día, reemplazado probablemente por marcador, tablero y lengua o por PowerPoint, telón y lengua, porque sigue siendo, simplemente cambiamos un poquito las mediaciones, pero seguimos con la misma estrategia. Transformarnos porque tenemos métodos de organizaciones de hace 800 años, en el caso nuestro, de nuestro país, que no son tan antiguas, por lo menos de 200, 100, 200 años, con técnicas didácticas de hace 100 años, 50 años, para estudiantes de hace 2 años. Entonces, de una u otra forma, esa
desincronización en términos de tiempo, pues demandan necesidades diferentes. Lo que nosotros queríamos estudiar y como lo queríamos estudiar y las clases como que nos apasionaban, hoy en día para los que estudian lo mismo que estudiamos nosotros, ya no es atractivo el método, ya no es atractiva la manera de hacerlo, ya los estudiantes son capaces de discutirnos a nosotros que eso que está diciendo usted ahí, profesor, discúlpeme, el Nobel de tal cosa hace 3 días dijo que eso no era cierto y que esa teoría se cayó. Y entonces dice uno, carajo, por el acceso a la información, por el acceso a la data, nuestros estudiantes pueden estar más adelante que nosotros, pueden hacer mejores clases en matemáticas gracias a Khan Academy, que puede dar unas clases mucho más didácticas que las que podemos dar algunos de nosotros. Esperemos que no sea así tan radical, pero pueden darle ejercicios vitales. En esta misma semana, la Universidad de los Andes tiene un docente sueco que está dando clases de cálculo. Lo trajeron para procesos de internacionalización. Y todos los estudiantes de economía están sufriendo porque la manera como él explica el cálculo es metodológicamente diferente como nos enseñaron a nosotros, como nos enseñaron en el álgebra de Baldor, los 10 casos de factorización. ¿Sí? A mí me enseñaron con 10 casos de factorización, entonces cuando llego a la universidad y hay profesores que vienen de estudiar en otras regiones del planeta y dicen casos de factorización, ¿cómo así que factorización? No, eso no existe. Entonces, esa transformación por la velocidad de cambio en la sociedad y en el mundo debería verse reflejada en lo que estamos haciendo en las instituciones de educación superior, Diego. O sea, es un cambio para mejorar, es un cambio para darle opciones a los proyectos de vida de nuestros jóvenes. Ellos no solamente quieren ser tablas rasas que se van llenando de contenido, no, ellos quieren ser actores de su realidad, quieren ser actores de su destino. Y las instituciones de educación superior estamos llamadas a eso. Si no lo hemos entendido en este momento, con la queja casi que armada de nuestros jóvenes desde el año 2019, 18, 19 y toda la movilización social, que no es un fenómeno de Colombia, sino es un fenómeno de América Latina, creo que no estamos entendiendo qué es transformación. Creo que no estamos entendiendo la urgencia de eso y por eso el pareciese era mi palabra. No es pareciese, definitivamente no. Los jóvenes, y creo que hace poco esta maravillosa universidad tenía a sus jóvenes en pie de lucha pidiendo cambios. Lo tenían hace muy poco y ellos mismos están haciendo sus propias asambleas y ellos mismos se reúnen y repiensan su universidad y repiensan cómo quieren las cosas. O sea, la transformación es inminente. O nos transformamos o creo que ahí sí Darwin diría desaparecemos. Muy darwinista. Utilizaste una frase muy interesante de nuestro querido sensei Charles Darwin, el padre de la evolución. Yo también utilizo una que es, dicho por él, ¿no? Yo ahí no tengo todavía las barbitas blancas que tenía el doctor Charles Darwin. Sí tengo la falta de pelo que él tenía. Pero él plantea una cosa muy interesante, el que evoluciona, el que permanece, el que tiene esa capacidad de continuar, no es aquel que es el más fuerte o el más inteligente. Entonces uno dice, miércoles, pero si yo soy grande, potente, fuerte, inteligente, pues yo tengo una probabilidad de éxito sustancialmente superior. Como para cerrar esta parte de nuestra conversación, Darwin da un puntillazo maravilloso. Quien va realmente a permanecer, a ser sostenible en el tiempo, es aquel que tiene la capacidad de adaptarse al cambio. Que creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Y cuando utilizaba esta palabra de que algunas de las instituciones de educación están retomando los modelos previos a la pandemia y pareciese que sigue funcionando, es porque realmente volver a esos modelos tradicionales no puede ser una posibilidad de éxito. Uno no puede fundamentar el éxito en aquello con lo que lo fui en el pasado. El éxito pasado no, con plena seguridad, no me asegura el éxito futuro. Y eso es simplemente mirar a Blockbuster, exitosísimo y hoy ni existe. Entonces, ojalá
nosotros no seamos los blockbusters de la educación. La idea es que nos mantengamos. Oye, ¿y por qué universitaria? Tú hiciste la referencia a todo el embudo. Y además arrancabas ya cuando el embudo tiene un proceso de deserción previa importante, porque arrancan los que llegan al sistema de educación, llamémoslo así, reglamentado, formal, que históricamente se ha mencionado en todos los foros. Pero previo a esos 775,000 participantes, estudiantes, algo así mencionabas ese número, hay otros niños que aún no han ingresado. ¿Por qué universitaria? ¿Cuál es la razón para que pensemos en este tipo de foros en una universidad con un participante, conferencista, conversador del ámbito de la educación superior, porque pues tu experiencia estaba en la educación superior, FODECEP es para la educación superior, Fondo de Desarrollo de la Educación Superior? Pero yo te reto, Javier, ¿es educación superior el problema? No, y lo pusimos como universitario. Ahí tenemos unos problemas conceptuales bastante gruesos, ¿no? Lo pusimos universitario como expresión de la educación superior, como si fueran sinónimos, ¿no? Y no son sinónimos. Es más, hoy en día que hablamos, y bueno, ahí hay una limitante también que Diego lo acaba de mencionar, y es que el ámbito en donde yo me desempeño y donde puedo con mayor certeza dar algunas opiniones fundadas es precisamente lo universitario o la educación superior. Pero si nosotros mencionáramos realmente lo que debería suceder, debería ser tal vez postsecundario o posmedio, con toda seguridad. Pero para poder tocar lo postsecundario y lo posmedio, pues hay que hablar de la media y de la secundaria. Y para poder hablar de la secundaria y de la media, pues habría que hablar de la primaria o de toda la educación básica. Y si hablamos de la educación básica sin hablar de la educación infantil, pues estaríamos hablando de las parcelas que hemos construido en nuestro sistema educativo en Colombia. Y voy a dar solo un ejemplo para llegar a la respuesta. Cuando yo estudié en primaria, cuando yo hice kinder y kinder, que se llamaban en ese momento, me calificaban con carita feliz y carita triste. ¿Sí? Luego cuando entré a primaria me dijeron no, de 1 a 5. Luego cuando pude pasar a la educación, a la secundaria, me calificaban de 1 a 10. Yo no alcancé a ser de la época de la media en donde ya le calificaban en décimo y undécimo. A algunos los calificaron con logro, nivel de logro, y algunos con aproximación a competencias. Algunos pudieron entrar a la educación posmedia en el SENA y allá los calificaban por competencias, y cuando regresaron a la educación superior volvieron a calificarlos de 1 a 5. Carajo, que solamente por ver el aspecto de evaluación puede uno decir el sistema está absolutamente quebrado, no hay conexión, solamente por ver los modelos de evaluación. ¿Qué pasará todavía en las estructuras pedagógicas y curriculares? La desconexión es total. Actualmente las instituciones de educación tienen que ver por lo menos 14 unidades de contenido curriculares, materias, asignaturas, como las quieran llamar en su momento. Pero yo creo que debería ser educativa, no debería ser universitario. Debería ser educativo por las razones que estamos esgrimiendo en este momento, porque somos un sistema y deberíamos ser un sistema. Y eso nos llevaría a discutir temas que no están hoy en transformación digital en la administración universitaria, como las reformas de ley que estamos aproximándonos, porque deberíamos estar discutiendo el sistema antes de hacer una ley estatutaria, porque una ley estatutaria es para un sistema, pero nuestro sistema está roto. Entonces, ¿cómo? Eso no, lo único que muestra es devolvernos un poco a la palabra previa. Tenemos que seguir transformándonos. El sistema tiene que transformarse y deberíamos hablar de lo educativo. Lo educativo, de pronto con una capa de lo formativo, a propósito del Sistema Nacional de Cualificaciones, que habla de la vía de cualificación educativa y de la vía de cualificación de formación para el trabajo. Deberíamos hablar de lo educativo con la capa de formativo, por supuesto. Pero lo universitario es solamente una parcela, y mientras esa parcela siga estando desconectada del resto del sistema,
creo que no vamos a tener la posibilidad de hacer eso que estamos en este momento iniciando la transformación. Oye, Javier, además acabas de abrir una caja de Pandora monumental con este tema del Sistema Nacional de Cualificación, con este tema de la desarticulación que existe entre los diferentes componentes que arrancan, inclusive tú lo mencionabas, de esos niños chiquiticos antes de ingresar a la básica, antes de ingresar a ese inclusive antes de ingresar a ese preescolar. Tú mencionabas esos tres cursos adicionales que se están incorporando dentro del proceso. Ya no va a ser el K-12 norteamericano, estándar internacional, sino que eso va a ser, ya no van a ser 12 cursos, sino que eso van a ser un pocotón de cursos que tienen que estar sistematizados. No, ahí al hablar de sistematizados, no estamos diciendo que estemos metiendo tecnología, no, es que formen parte de un sistema bajo el modelo tradicional de Ludwig von Bertalanffy, que ese librito, para los que somos del área de tecnología, pues en más de una ocasión nos dieron un librazo en la cabeza con eso. Eso es un ladrillo monumental, pero toca leérselo para entender lo que acaba de mencionar Javier. Esto es un sistema. Y por eso, a pesar de que nuestra conferencia, de nuestra conversación, de este coloquio que estamos teniendo, habla de universitaria, debería ser educativa, del sistema. Y es importante que todos los que estamos aquí conectados participemos activamente en las discusiones que se están dando a las diferentes iniciativas que se van a presentar al respecto de ese cambio, esa transformación de nuestro sistema de educación. Porque la ley estatutaria, como lo planteaba Javier, que ya está en curso y que pues está en procesos de discusión, tiene que hacérsele una serie de, llamémosle, recomendaciones de mejora. Hay que ser asertivos en el lenguaje. Hay que ser positivos. Vamos a ver la cosa, el vaso medio lleno. Hay que hacerle una muy buena cantidad de adecuaciones, de mejoras. Ahí hay una gran cantidad de oportunidades. No hay problemas. Hay retos que llaman a la acción. Hay desafíos que llaman a la acción. Hay oportunidades de mejora que lo que buscan es cojámoslas, asumámoslas. Cerremos ahí entonces nuestra corta discusión al respecto de lo universitario versus el sistema educativo. Y metámonos un poquito en las honduras asociadas a la administración. Tú, y la culpa fue tuya, Javier, a mí me jalaste la lengua y pues ahí vamos a tener, pues no vamos a poder hablar mucho más allá de unos 10, 15 minuticos al respecto, pero me jalaste la lengua. Administración, gestión, PINC, gerencia. Cuéntame cuál es esa posición, porque ¿cómo así? Porque yo te invité a hacer una conferencia de transformación digital de la administración universitaria. Entonces, administración, pero tú me metiste en un tema que es clave, que es fundamental, que es importantísimo, la gestión y la gerencia. ¿Por qué lanzaste esa bomba? Porque básicamente cuando uno tiene un cargo directivo, un cargo de gerencia, en mi caso gerente general, o cuando he sido director ejecutivo o rector, y le piden a uno informes, no le piden informes de la administración. Uno pide informes a la administración como al equipo de trabajo con el que uno está, pensando en, diríamos, en el proceso administrativo tradicional, el del padre de la administración, ¿no? Que diríamos planeación, organización, ejecución y control, como las cuatro etapas del proceso administrativo: planeación, organización, ejecución y control, y que de una u otra forma, si uno lo repite, de una u otra forma, la organización funciona. Pero cuando comienza uno a buscar los diferenciales y se meten, diríamos, una mentalidad un poco más de mercado, un poco más de competitividad, de la capacidad de hacer y permitirle supervivir a la organización. Entonces comienza uno a meter el tema de los recursos, y cuando ya comienza a meterle el tema de los recursos, de la eficiencia, entonces ya uno no está hablando solamente de administrar, sencillamente, sino de gerenciar. Ya comienza uno a hablar de la gerencia, porque ya me toca a mí buscar
nuevas formas efectivas de no solamente hacer esos 4 pasos del proceso administrativo de planear, organizar, ejecutar y controlar, sino de mejorar cada una de esas fases, ¿sí? Entonces aparece el concepto de gerencia y es la forma como yo lo veo actualmente. Pero yo veo la capa de la gestión por encima de la gerencia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando estábamos previos a esos días en que nos dijeron vamos a estar encerrados un par de días nomás mientras pasa esta gripita que parece que le está dando a todo el planeta, no va a ser muy demorado, tranquilos, 3 días, bueno, 8 días, bueno, 15 días, bueno, un mesecito, carajo, 3, a carachas, tocó cerrar el año, ahí comenzaba uno a decir, mire, la simple administración y la simple gerencia de los recursos ya no dan, ahora me toca buscar la posibilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Un libro de un argentino que es maravilloso alrededor y se denomina así, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y en esa gestión se implican procesos de innovación que no siempre están presentes en la administración y no siempre están presentes en la gerencia. Hay muchas gerencias que no son innovadoras y son muy buenas gerencias, pero cuando comienza uno a repensarse, a modificar y ahí sí de verdad a transformar puramente los modelos de negocio, se está hablando de la posibilidad de hacer una gestión, de hacer algo que nadie había hecho, de hacer algo inusitado, que no simplemente es el cuidado de los recursos y la verificación de su aplicación. Entonces, para mí, la gestión se convierte en la capa última en donde uno hace que las cosas sucedan sin importar, en el buen sentido, sin importar los obstáculos que se le presenten. No obstante, en el sistema educativo colombiano, y voy a referirme a lo que nos sucede en nuestros programas de educación superior, en los niveles técnico y tecnológico y universitario de los pregrados, la norma establece que las denominaciones de los programas deben tener palabras claves. Entonces, cuando yo hablo de procesos, se lo tengo que aplicar a los programas técnicos profesionales. Pero si hablo de gestión, solamente es válido para los programas tecnológicos. Tecnólogo en gestión administrativa. Y si hablo de temas administrativos, lo hablo de lo universitario. Y si hablo de temas gerenciales, lo hablo en lo posgradual. Qué cosa más curiosa. Y una institución de educación superior que nosotros conocemos, donde Diego fue, si no estoy mal, vicerrector en un momento de su vida, tiene un doctorado en gestión. O sea, cuando la norma nos dice que solamente podemos utilizar la gestión en lo tecnológico, tenemos un doctorado en gestión. Por eso a mí me parece que la gestión debe estar al otro lado de la capa de conocimiento que estamos tratando de construir en nuestro sistema educativo, de la educación superior, por lo menos. ¿Sí? La gestión me parece a mí que es la capa más exigente, es por la cual le dicen a uno al final del año, entrégueme su informe de gestión. ¿Qué hizo usted para que las cosas sucedieran? ¿Qué hizo usted para que las metas se alcanzaran? ¿Qué hizo usted para transformar la institución? Pero lo que hizo que funcionó. No me cuente lo que hizo en el día a día de no, llené 6 formularios, firmé 9 cartas, en nuestros tiempos decía uno, emití 6 cheques, ya hoy en día esa vaina no existe, pero esa era como la administración del día a día. Y si le decían a uno, bueno, y usted tuvo este presupuesto y lo ejecutó, ¿cómo le fue? No, yo dije que iba a gastar 10 pesos y gasté 10 pesos, de pronto hice un ahorro y es 9, esa se vuelve la capa de la gerencia. Pero no, a uno no le piden en este momento la gerencia, a uno le piden, como, déjeme ver su gestión, déjeme ver cómo avanzan cosas que nadie había avanzado, cómo hace usted posibilidades de 500,000 estudiantes en un cuatrenio. Ahí no me están pidiendo administración, ahí no me están pidiendo gerencia, ahí me están pidiendo gestión. Déjeme ver cómo hace usted que haya 500,000 nuevos estudiantes en el sistema de educación superior colombiano. Mira que pongámosle una capa, o no, pongámosle una sombrilla, más que una capa por debajo, una sombrilla teórica, porque Javier Amado, si usted no sabe quién soy yo, o Diego Cardona, ese pobre. Creámosle al padre, voy a decirlo en inglés,
porque es que la complicación es la traducción que se ha dado a ese concepto. The Father of Management. Porque lo han traducido erróneamente como el padre de la administración. Peter Drucker. Sí. Peter Drucker, yo pensé que era Javier Duván Amado Drucker, que de pronto tenía alguna relación familiar con el doctor Peter Drucker, ya fallecido, que era el padre de la mal llamada administración, porque él es el padre del management, que la traducción real, concreta, es gestión. Es gestión. Claro, lo que tradicionalmente ocurre, el lenguaje natural que uno utiliza es la administración. Y miren todos cómo Javier hace mención ya a reglamentaciones que pueden ir muy en contra de lo que nosotros estamos comentando, Javier y yo, en este instante. Que la gestión es una capa superior a la administración y a la gerencia. La gestión tiene que ver con esa habilidad de poder gestionar, de lograr resultados, de llevarlos a feliz término, con base en el uso de recursos, gerencia, teniendo en cuenta todos los procesos que tienen que ver de planificación, ejecución, control y revisión, que es administración. O sea, la gestión tiene mucho que ver por encima. Después de que ya habíamos armado todo el proceso, caí en cuenta de la inconsistencia, pero dije, oiga, no, interesante que lo pudiésemos aterrizar. Aquí esto debería ser el tema de transformación digital de la gestión. Y acabamos de decir, oiga, universitaria sí es clave, es donde nos movemos tú y yo, Javier, pero debería ser educativa. Tú ahí soltaste una bomba que yo le hice el quite así como para que no me dieran la cabeza directamente, que tiene que ver con todo esto del marco del Sistema Nacional, el Sistema Nacional de Cualificación, que abre un mundo maravilloso, Hemos hablado entonces, Javier, de transformación y hemos hablado también del tema de la administración, gestión, ¿cierto? Hemos hablado de la universitaria. Y para cerrar estos últimos minutos de conversación, oigan, ninguno de los que ha estado aquí con nosotros ha conversado o si quieren decir alguna cosa, háganlo con toda tranquilidad. Pueden utilizar el chat que tenemos de la herramienta del Meet o pueden levantar la mano y si es algún aporte, alguna indagación, por favor, háganlo sin ninguna duda. Cerremos entonces con ese último elemento. Ya hablamos de transformación, nos brincamos el segundo concepto, nos metimos en administración y ya hablamos también de universitaria. Ya le cambiamos inclusive los nombres de la conferencia en la última parte. Ya dijimos, oiga, esto no debería ser administración sino gestión, no debería ser universitaria sino educativa. Nos faltó la segunda, digital, los temas digitales, donde también pues nos ha tocado sufrir, nos hemos machucado los dedos en varias ocasiones. Lo que nos pasó en el 2020 pues es una expresión a ultranza de lo mal preparados que estábamos como sistema para enfrentar una situación como la que vivimos. Digital. ¿Por qué digital, Javier? ¿Por qué transformación digital? Tú mencionaste varias cosas en tu presentación. ¿Por qué digital? ¿O cuál es el concepto de digital que tenemos en nuestra cabeza? Bueno, yo por mi formación en el área de ingenierías, lo digital... Por nuestra deformación. Sí. Inicia diríamos, en esa lucha entre lo analógico o lo análogo y lo digital. Sí, entonces era aquello que de una u otra forma era lo continuo contra lo que yo de una u otra forma no lo formo como discontinuo, sino lo formo en estructuras de comprensión alrededor de hay o no hay, ceros y unos. Lo digital hoy en día, que había partido de la palabra digital, viene de la posibilidad de tenerlo en los dedos, de contarlo con los dedos, de hacerlo paramétrico con los dedos. Poco a poco se fue transformando y se va asociando al tema de la información, porque al fin y al cabo
el grueso de la expresión de esos ceros y unos se convirtieron en bits, luego en bytes, luego en data, luego en información, y hoy en día procuramos que sea conocimiento, que se transforme en conocimiento. Cuando yo soy capaz de darle sentido a esa información, construyo conocimiento. Y en ese grueso de la información aparece la digitalización, los procesos digitales como diríamos, la expresión de la tecnología más importante de nuestra época. Yo me acuerdo cuando decían las NTIC, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, hace que 25 años tal vez, y hasta hace 15 todavía algunas personas seguían hablando de las nuevas tecnologías. Hoy en día algunos siguen hablando de las TIC como un genérico que no identifica específicamente qué. Hoy en día es mucho más claro que esas TIC son las que estamos involucrando precisamente ahora del proceso de transformación digital, cuando queremos hablar de incorporación de la IA, cuando queremos hablar de los grandes patrones de información en un Big Data, cuando queremos hablar de buscar allá en esos lagos de información, esos data lake, que de una u otra forma se nos han convertido en las organizaciones donde almacenamos y almacenamos y almacenamos información, en esos 3.000 correos que nunca hemos leído y que esperamos algún día leer, pero que de verdad no le vamos a dedicar ni un minuto a leerlos, y que siguen siendo solamente almacenamiento. Y entonces diseñamos estrategias como minería de datos para poder sacar a ver qué hay allá, cómo podemos organizar. Luego tratamos de hacerle un machine learning para tratar de generar aprendizaje automático alrededor de... Entonces, de una u otra forma, lo digital comienza a convertirse en todo aquello que tiene que ver con el acceso a procesamientos de información que le den significado y posibilidad de toma de decisiones. Entonces es un conjunto de pensamientos y de formas de ver la vida en donde yo estoy representado por una huella que he denominado digital, que está presente en los sistemas de información, en las redes de datos, que de una u otra forma, hoy en día, miren, este fin de semana sucedía una de esas cosas que lamenta uno en su país, ¿no? Un actor nuestro, y surge porque es un gran actor, ¿sí? Entonces, como un gran actor lo identifica, y él sale con sus niñas a dar una vuelta por la parte de atrás de Monserrate, diríamos por la parte de la 94 con 100, que hay unas rutas hermosas para caminar, y le cae un grupo de 5 malandros a atracarlo, solamente por una cosa: querían su celular, porque en su celular él tenía su vida, especialmente financiera. Entonces, en su celular lo que quieren es decirle: venga, entre y haga estas transacciones y gire dinero de esta manera y no le va a pasar nada. Y él hace esa narración, y cómo lo digital se vuelve también un escenario hasta para el delito, ¿no? Hasta para suplantación, hasta para transformar de una u otra forma la manera del día a día y de lo cotidiano. Pues ese caso que me pareció muy llamativo, porque él dijo: mire, yo les entregué, hice los giros, ellos buscaron todo, vieron que si tenía más cuentas, todo en un celular, en un aparato de tecnología que le cabe en un bolsillo, y por el cual tuvo una de las experiencias más amargas de su vida, me imagino, en ese momento. Cuando lo vemos por el lado positivo, ¿qué sucede cuando nuestros estudiantes, nuestros aspirantes, las personas que nos entregan sus proyectos de vida, quieren ingresar a una institución, y esa institución está interesada en transformar digitalmente su experiencia como estudiante, su experiencia como comunidad educativa? Y comienza uno a decir: oiga, puedo tener una visión digital, puedo tener una estrategia digital que le permita, que voy a decir cosas sencillas. La institución tiene muy buen aforo de parqueaderos, y nuestros estudiantes tienen acceso a vehículo, motocicleta, patineta, qué sé yo. Y si cuando él sale de la casa, desde su dispositivo hace la reserva de su espacio para su vehículo antes de llegar, y no tiene que llegar a hacer una fila para que el guardia que está en la entrada llene un cuaderno, escriba a mano, se le acaba la tinta, se le cayó el tinto encima del libro, sino que le aportamos una experiencia en lo digital. Entonces, eso digital tiene que ver muchísimo, desde la perspectiva como la concibo hoy en día, con el tema de la información y la posibilidad de hacer que esa información me otorgue valor y me otorgue conocimiento. Creo que entonces no estamos alejados de ese concepto. Lo digital
es una expresión del proceso que se le da al dato para convertir en información, que llegue al nivel de conocimiento, en la expectativa de poder tomar decisiones y de generarle un beneficio a la sociedad. Y por eso lo digital, que es una expresión también de lo tecnológico, es una de las formas. Pero ese digital tiene que ver con los procesos, normalmente quien hace los procesos somos nosotros. Yo, en una conferencia que hicimos para el 20 de septiembre con todo el grupo institucional, una invitación que les hizo la señora rectora a todo el equipo institucional, a todos. Ahí en un salón había un pocotón de gente que éramos todos nosotros comprometidos con la institución. Les pregunté, bueno, ¿y quién es el responsable de hacer la transformación digital? Entonces, en primera instancia coloqué a la rectora, la rectoría. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que un 35% estuvo de acuerdo que la rectoría. Luego, el vicerrector de academia. Entonces, ahí le subió un poquito la responsabilidad, 40 y algo, no recuerdo exactamente, 43, estoy inventando, pero no estoy muy alejado. Luego puse a el vicerrector de investigación, innovación y extensión, porque el cargo es de innovación. Y entonces ahí, se subió aún más, 48 casi, 48%. Luego pues se le preguntó por el administrativo y también tuvo algunas condiciones. Interesantísimo, Javier. Coloqué al de talento humano, al de tecnología también le dieron su varillazo duro. Ay, que es que el de tecnología es el hombre responsable de la transformación digital. Ahí creo que los dos tenemos nuestras reservas en relación con la real responsabilidad del hombre de los cables, del hombre de la tecnología, la información y las comunicaciones, del hombre de la transformación digital. Coloqué al hombre de talento humano y quedó bastante arriba, no recuerdo exactamente el valor. Lo que fue un hit, yo lo coloqué así. Una de estas herramientas de interactividad, estábamos presentes, pero pues les puse ahí el QR en pantalla y todos muy bonitos se cogieron y tal. 75%. ¿Quién es el responsable de la transformación digital? Yo. No digo Cardona, sino todos y cada uno de los que estábamos allí participando, éramos los responsables de la transformación digital. La transformación digital no es un desafío tecnológico. Ustedes mismos lo dijeron y con Javier lo compartimos. La transformación digital es un desafío de talento humano, de capital intelectual, total, de conocimiento. ¿Y el conocimiento quién lo genera? Nosotros los humanos. Las máquinas nos ayudan y menos mal están allí para ayudarnos. La tecnología nos ayuda y menos mal está allí para ayudarnos. Pero quien define procesos somos nosotros los humanos. Quien utiliza los procesos somos nosotros. Quien utiliza la tecnología somos nosotros los humanos. El hecho no es que la tecnología va a estar por encima de nosotros. Me encanta un amigo suyo, Javier, Sami Altman. Nuestro amigo Altman, con su innovación, porque no fue invención. Él esa cosa de la IA, la inteligencia artificial, esa no se la inventó él ahorita. Eso no fue el año pasado con el show boom de ChatGPT, con su socio, un tal Bill Gates, que creo que también lo conocemos. Después de que otro importante amigo nuestro, me imagino que lo tienes en tu celular, dentro de contactos, ¿cómo se llaman? ¿Preferidos? Un tal Musk, no sé si lo conozcas, un tal Elon Musk. Además, gracias a mi amigo Musk, es que estamos aquí conectados, porque yo estoy en un lugar maravilloso de nuestro país que se llama Leticia, en el medio del Amazonas, que estamos en ese 40 y 30 y poquito % que no tiene conectividad. Hay una pregunta que colocaron antes de cerrar, una pregunta que colocaron en el chat. Ese cuarto lugar en uso de Internet, Brasil está de primeras. Preguntan, ¿se trata de cantidad de población o de qué se trata ese tema de nuestro cuarto lugar? Y precisamente iba a contestar al respecto. Mire, Brasil tiene en este momento 215.586.573 habitantes.
215 millones. De esos 215, 181.800.000 están conectados a Internet, están conectados. Eso significa que, y permítanme, hago una operación muy sencilla solamente para dar un porcentaje, que el 84% de la población de Brasil está conectada a Internet. O sea, es un número interesante, ¿sí? El segundo, que es México, tiene 129 millones de habitantes y de ellos 100.600.000 están conectados, 78%. Argentina, que es el tercero, tiene 39.790.000 personas conectadas a Internet de 45.808.747, que le da un 87%. Porcentualmente, Argentina está por encima de Brasil, porcentualmente. Y finalmente está Colombia, que a corte diciembre de 2022 éramos 51.609.000 habitantes y el 39.340.000 estamos conectados a Internet. Eso da el 76%. ¿Por qué doy estas cifras? La pregunta es, ¿eso es total de personas conectadas? Es total de personas. Somos la cuarta cantidad de total de personas en América Latina conectadas a Internet, de su totalidad. Pero si fuera por porcentaje, seríamos también el cuarto, porque el primero sería México, el segundo sería Brasil, el tercero sería Argentina y el cuarto seguiríamos siendo nosotros, con un 76% de conectividad. Entonces, para el caso Colombia, casualmente somos el cuarto por cantidad de personas y por porcentaje respecto de su población, ¿sí? Pero la gráfica que yo expuse era cantidad de población conectada, no respecto del total, sino simplemente cuántos están conectados. Gracias. Listo. Una cosa para cerrar. Hay una frase de un tipo muy interesante, Herbert Hubbard. No sé si por nombre lo identifiquen, de pronto por una de sus referencias sí, la carta a García, el mensaje a García. Varios lo utilizamos muy seguramente en nuestros procesos pedagógicos, académicos, didácticos, metodológicos. La carta a García. Haga lo que toque hacer para lograr el objetivo. Esa carta fue escrita en 1800, no me acuerdo cuándo, por Herbert Hubbard. Tiene una frase maravillosa. Él era un periodista. Bueno, terminó siendo periodista. Y la frase tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este instante y con esa quiero cerrar. Una máquina, miren, ¿cómo era la cosa? Sí, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres comunes. Ninguna máquina. Ninguna, miren lo que dice este señor Hubbard, ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Yo los invito a que seamos extraordinarios. De verdad que muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, por esta muy agradable conversación y por la posibilidad que nos das de compartir con todo el equipo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, comprometida con el proceso de transformación digital, para poder avanzar en ese necesario proceso que tú identificabas en 5 pasos. Esa es la idea. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena jornada y nos veremos en breve nuevamente. Javier, conversamos. Muchas gracias. Un gran saludo. Muchas gracias. Lo mismo, Carmen Alicia, que estés muy bien. Avanzar en el ecosistema digital, correcto. Como nos dicen ahí en el Eso estoy viendo aquí, abrí el chat y hay buenos comentarios. Bueno, Javier. Muchas gracias, doctor Cardona. Muchas gracias, doctor Javier. Un saludo muy especial de la doctora Maricela. Listo. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, que esté muy bien.